Perdónenme, hermano, pero es que aquí tuvimos un problema. Vamos a continuar adelante. Estábamos hablando que hemos venido compartiendo a todas las personas que han querido saber de este tema del fin de los días, porque a raíz de este problema del coronavirus, la gente está preocupada, está inquieta, mirando el asunto de la cuarentena. Y ayer compartía una primer porción acerca de lo de la apostasía, que está profetizado en la Biblia y que se cumplió. Y apostasía es que la iglesia cristiana evangélica, pues conociendo la verdad a partir de Lutero, los seguidores, Spurgeon, todas esas personas preciosas que el Señor utilizó para enseñar la verdad, luego después vino un nuevo evangelio, una nueva doctrina que se introdujo desde hace 190 años atrás y se metió la apostasía al mundo evangélico. Y de esto hemos venido hablando. Y una de las doctrinas apóstatas que se metieron dentro del mundo evangélico, que las anunciábamos ayer, es que dice que la iglesia de Cristo está dividida en dos grupos, es decir, los salvos por el Todopoderoso, por el Creador, está establecida en dos grupos de redimidos, que unos son los de el tiempo desde el Gólgota hasta el inventado rapto secreto y invisible, y el otro grupo está compuesto por todos los salvos del Antiguo Testamento y también por los que sean salvos del tiempo de la tribulación final, incluyendo a Israel, que también como nación la echan ahí en ese segundo grupo. Pero el Señor Jesucristo, precisamente hablándole a los hebreos, a los israelíes, que los tenía ahí representados en los judíos, bueno, los benjamitas y otros que quizá había de las 10 tribus en los días que vino Cristo a la tierra, les habló en algunos de sus mensajes que Él era el buen pastor y que su vida daría por las ovejas, que antes de Él habían venido otros haciéndose pasar por el Mesías, como fue de verdad así. Y en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, yo quiero que usted me acompañe allí a partir del verso, o mejor, en el verso 16. Por aquí tengo mi Biblia. Vamos a leer el verso 16 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús dice algo muy concreto, hablándole a los hebreos que los tenía delante de sus ojos, incluyendo sus discípulos, todas las mujeres, la gente, fariseos, escribas, saduceos, bueno, los que estaban allí y aún quizá gentiles, pero inicialmente les predicó a los hebreos. En el capítulo 10, verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús le está diciendo que Él tiene otras ovejas que no están dentro de ese redil, que es Israel, que Él le llevará el mensaje, que oirán su voz y que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso es lo que está diciendo en este texto. Me gusta la traducción que hace la Biblia hispanoamericana en el mismo capítulo y en el mismo verso 16. Capítulo 10 de San Juan, verso 16. Leo lo que dice la Biblia hispanoamericana en este mismo texto. Dice el Señor: tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco. Aprisco es corral.
lugar donde se ubicaban las ovejas, sobre todo en las horas de la noche. Dice, a las que también debo traer, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Note lo que Cristo está diciendo. Él se estaba refiriendo al pueblo gentil que no estaban allí haciendo parte del pueblo Israel. Él dice que tenía esas ovejas y que no hacían parte de ese aprisco, a las que también él debía traer, juntar a ese pueblo que estaba en ese aprisco, a esas ovejas que estaban dentro de ese corral. Y dice que escucharían la voz de él y que habría un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Es decir, un solo pueblo que conforma la iglesia de Cristo y un solo pastor que es el mismo Cristo. Mire lo que Cristo está diciendo, algo tan profundo y tan claro. Entonces, en la Biblia encontramos la doctrina enseñada por los apóstoles que fueron establecidos por el mismo Cristo para ministrar la palabra que anunciaron los profetas y que él mismo anunció a los hombres. Como que Cristo trajo ese mensaje en bloque y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, la desmenuzaron y la enseñaron y la explicaron al pueblo, a las gentes. Y quiero empezar con un texto de la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque es que se ha dicho por el dispensacionalismo que el Señor excluyó a los hebreos, excluyó a los salvos del Antiguo Testamento y a la nación de Israel, y dice que ya no hacen parte de la iglesia de Cristo, que el Señor reemplazó a Israel por los salvos gentiles. Pero es una doctrina totalmente antibíblica, una doctrina que choca con las claras enseñanzas establecidas en la bendita palabra del Señor, que vamos a leer aquí. Les dije Romanos capítulo 10, les invito allí. Es muy amplio, casi todo el libro de los Romanos es explicándole el Señor a los gentiles de cómo les incluye a ser parte de ese pueblo, la iglesia del Antiguo Testamento, compuesta por los salvos de la nación de Israel y que continúa siendo de la nación de Israel. Ahora, otra cosa, todos los predicadores que anunciaron el mensaje de la salvación, que anunciaron la redención, que anunciaron al Mesías, fueron hebreos, empezando por Moisés. Todos los profetas fueron hebreos. Todos los predicadores que anunciaron el cumplimiento de toda esa profecía fueron hebreos, con excepción de Lucas, que era un griego, un gentil. Todos esos hombres se metieron por el imperio romano de aquel entonces, luego que Cristo fue a la diestra del Padre, y llegaron hasta la India como Tomás, fueron allí a Egipto, a Cartago. Bueno, por todas partes esta gente se fue llevando el evangelio a los gentiles, anunciándole la redención de Dios, y esta gente se hicieron matar, se hicieron quemar vivos, se hicieron crucificar, se hicieron decapitar por alcanzar a los gentiles, para dar cumplimiento a la palabra. El profeta Isaías dice que los gentiles escucharían su voz. Quizá hoy no vamos a alcanzar a leer todo esto, pero les invito a Romanos capítulo 10 del verso 21 en adelante. Repito, Romanos capítulo 10 verso 21. Pablo viene escribiendo y disertando acerca de los gentiles y de los hebreos, y en esto que sigue dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Continúa. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita.
de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 11. Entonces, en esta noche quizá no nos toca, por el tiempo quizá solamente leer. Dice en el 2 del capítulo 11 de Romano: no ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Esto pensaba el profeta Elías, e invocó a Dios contra toda la nación de Israel. Y dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Dios le dice, estás equivocado, Elías. Usted solo no es el que es creyente en mí y que es fiel. Yo tengo 7,000 ahí que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y la gracia es desde Abel hasta el último, porque sin gracia nadie es salvo de los hombres. Eso lo vamos a ver después en otra enseñanza, que es la gracia. En el 6, y si por gracia, ya no es por obras, por las obras de la ley. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Una pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos de la nación de Israel, sí, gente que se endureció, como Judas, como fariseos y escribas que rechazaron a Cristo de plano, sabiendo que él era el Mesías, pero por envidia, por celos religiosos, lo condenaron. Dice el 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero a esa gente que rechazó a Cristo, no a los escogidos de la nación de Israel. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en tribulación. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. De toda esa gente que se rebeló, teniendo la ley, teniendo la palabra de Dios, teniendo los profetas, se rebelaron contra Dios. Y agóbiales la espalda para siempre. Continúa el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta es en ninguna manera. O sea que Dios no ha desechado a Israel. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Sí, los judíos rechazaron, los gentiles, pero no todos. Hay un remanente que permaneció y permanece. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, para los gentiles se fue ese mensaje, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El apóstol Pablo está hablando aquí que los judíos serían restaurados a la fe en el Mesías, en el Redentor, y el Mesías no hay sino uno. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los hebreos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Dios los va a restaurar otra vez. Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, aquellos primeros hebreos del Antiguo Testamento y aquellos que aceptaron, como Pedro, como Juan, como Pablo, como todos ellos, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ese remanente de Israel, de las 12 tribus. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, como Datán, Abirán, Judas, todos estos fariseos,
que rechazaron a Cristo. Y leo el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de esos que Dios echó fuera de Israel, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, te está diciendo, tú gentil, has sido hecho participante de la rica savia del buen olivo que es Israel, de la doctrina que ellos tenían, de la ley de Dios, del Mesías, de ese mensaje. No te jactes contra la rama, no te jactes contra los hebreos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú, gentil, a la raíz, sino la raíz a ti. Israel a ti. El mensaje de Dios dado a los hebreos a ti. Eso es lo que te sustenta a ti, gentil. El 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo, gentil, fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas esas personas del tronco que es Israel. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, gentil, sino teme. El dispensacionalismo creó la doctrina de que Dios desechó a Israel, y ahí donde nace el antisemitismo, la persecución contra el pueblo hebreo, contra los israelitas, que nació en el corazón del diablo. El diablo ha estado y está muy airado contra Israel, porque Cristo dijo, y la salvación viene de los judíos. Jesús es un judío. Desde que nace la nación de Israel allá en Egipto, comienza la guerra. Egipto casi acaba con los hebreos. Dios tuvo que bajar a rescatarlos. Luego los cananeos, luego los sirios, los asirios, los caldeos, luego los griegos, luego el imperio romano, y luego todas las naciones de la tierra contra Israel. Una persecución terrible. Hitler. Allí en Argentina mataron un poco de judíos no hace mucho. Actualmente el mundo árabe, los palestinos, todo mundo odia a Israel, hasta la misma iglesia cristiana, esos mesiánicos, esos que creen en el Mesías, y desprecia la misma iglesia gentil que ha sido injertada en el buen olivo que es Israel, de una manera tácita y a veces inconsciente, participa del antisemitismo, del desprecio a Israel. El mundo palestino, los árabes, toda esta gente contra Israel, el mundo entero. Tanto así que al final el anticristo encabezará la marcha de todas las naciones de la tierra contra Israel. Pero Cristo va a venir y va a destruir a todos esos impíos. Mire, dice en el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas algunas de esas ramas, pero tú, gentil, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a las del tronco de Israel, a los hebreos, a ti tampoco, gentil, te perdonará. Mire, hoy hay en la iglesia gentil cristiana una soberbia contra Israel, que no hacen parte de la iglesia. Y dividieron hasta el evangelio, lo dividieron. No, esto es para Israel, no, esto es para la iglesia, que es nomás desde el Gólgota hasta el rapto que se inventaron. No, que esta palabra es para los hebreos. No, que esto es para la iglesia. Mire, dividieron el evangelio en dos mensajes. Eso no es así. Dice el 22, mira, gentil, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron de los hebreos. Pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú, gentil, también serás cortado. Y hoy hay una jactancia en el pueblo cristiano gentil. No, Israel no ha creído, Israel rechazó a Cristo, Israel no hace parte de la iglesia. Israel fuera, esa gente no va a participar de la cena, de las bodas del Cordero. Eso no hacen parte de... Oiga, qué jactancia, qué soberbia, qué arrogancia, como dice aquí. 23.
Y aún ellos, los hebreos, si no permanecieren en incredulidad, que no lo van a hacer, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar en su propio olivo, en su propio tronco. Dice, porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, como del monte, del amargo, gentil, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, desgajado allá del monte y puesto en el buen olivo que es Israel, cuanto más estos, los hebreos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Dios lo va a hacer. Pero la soberbia, la jactancia y la arrogancia está en medio de la iglesia gentil. Israel fuera, Israel para allá. Ustedes no van a las bodas del Cordero. Ustedes no hacen parte de la novia. Qué equívoco tan tremendo. Sigamos leyendo. Le pusieron esos títulos ahí para despistar al lector incauto. Dice el 25, porque no quiero, hermanos, hablándole a los gentiles, que ignoréis este misterio. Ahora, el dispensacionalismo se inventó que había un misterio y que ese misterio era que la iglesia no existía, sino que la fundó Cristo desde el día de Pentecostés y que la iglesia es gentil. Qué equívoco. Vamos a mirar del misterio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es cierto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto no quiere decir que todo el mundo gentil se va a convertir a Cristo, sino la plenitud de los que han de creer en Cristo, hasta que no entre el último de esos, porque desde antes o desde la fundación del mundo, todos los salvos estamos inscritos en el libro de la vida, según dice el Señor en Apocalipsis. Pero hasta que no entre todo el pueblo gentil que ha de ser salvo, dice, y luego todo Israel será salvo. Todos los israelitas, los borrachos, los adúlteros, los ateos, los enemigos de Dios del pueblo hebreo, no. La plenitud de todos los hebreos que también han de creer en el Mesías para ser salvos, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob son las 12 tribus. Vendrá de Sión. Dios habita en Sión, el Señor habita en Sión. Estoy leyendo el verso 27 ahora del capítulo 11 de Romanos. Y este será mi pacto con ellos, con los hebreos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros gentiles, pero en cuanto a la elección, Dios los eligió a través de Abraham, las 12 tribus. En cuanto a elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí no se refiere a los dones del Espíritu Santo, como el dispensacionalismo nos torció y dijo que este texto se refiere a los dones del Espíritu Santo. Aquí está hablando es de que Dios no va a revocar el llamamiento que hizo a Abraham y a las 12 tribus para vida eterna, para salvación. Dice el 30, pues como vosotros, los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes, vosotros los gentiles, desobedientes a Dios, estoy leyendo el 30, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los hebreos, por la desobediencia de ellos. Así también estos, los hebreos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos, los hebreos, también alcancen misericordia. O sea que Dios salva tanto a hebreos como a gentiles por su pura misericordia. No porque merezcamos la redención. El 32. Porque Dios sujetó a todos, es decir, a hebreos y a gentiles en desobediencia, para tener misericordia de todos, de hebreos y de gentiles. Eso es lo que dice ahí.
Leyendo el verso 32, ahora el 33 del capítulo 11 de Romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Una admiración. Cuán insondables son sus juicios, los decretos de Dios, e inescrutables sus caminos. El 34, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En el 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Note usted cómo en este pasaje no hay ninguna exclusión de los hebreos, ni de los del Antiguo Testamento, ni del actual Israel, ni de Israel, en ningún momento de las 12 tribus. Aquí lo que hay es una inclusión del mundo gentil al pueblo de Israel, al buen olivo. Entonces, ¿cómo se va a predicar que el pueblo hebreo no hace parte de la iglesia de Cristo? Ahora, ayer les decía que la palabra iglesia viene de la traducción griega eclesia, y aquella palabra eclesia de la traducción hebrea queha. Así es, investíguese esto. Ahora, en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios, allí hay una claridad meridiana al respecto de este mismo tema. Vamos a leerlo. Eso no está de sobra en la Biblia. Ahora el dispensacionalismo nos tuerce la palabra para que no se entienda, para que no se explique lo correcto, para que no se deje tal cual como está ahí escrito. Leamos, les invito allí a Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 11. Efesios 2, 11. Bien, si usted lee todo el texto de Efesios 11, toda esta carta, uno se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de gentiles y de hebreos que somos salvos, es en Cristo. Vamos a leer. Mire, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no hacían parte de las 12 tribus, si alguien no entiende, gentiles, todas las personas que no son de la descendencia de Abraham, de las 12 tribus. Eso es lo que se califica como gentiles, como nosotros, por acá de las tribus indígenas de América. Vuelvo a leer el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Solamente los varones de las 12 tribus eran quienes se circuncidaban. A los otros pueblos, a las otras naciones, los que no eran de las 12 tribus, eran los gentiles, y a eso se les llamaba incircuncisos, que no eran de la circuncisión hecho en la carne con mano. Dice aquí, dice: en aquel tiempo los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No estaban haciendo parte de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran ciudadanos del reino de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles no conocían nada de lo que Dios había pactado, la promesa que le había hecho Dios a Abraham: en ti serán benditas o salvas o redimidas todas las familias de la tierra, es decir, los chinos, los japoneses, los mongoles, los africanos, los americanos, todos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que dice, leo el 12 de nuevo, del capítulo 2 de Efesios, verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles,
que en otro tiempo estabais lejos del conocimiento de la palabra de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, cercanos a Israel, cercanos a la familia de Dios, cercanos al Mesías. El 14, porque Él es nuestra paz, Cristo, está hablando ahí de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de hebreos y de gentiles, hizo uno. La iglesia es un solo cuerpo, es un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación entre gentiles y hebreos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de los hebreos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, a gentiles y a hebreos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el cuerpo de Cristo reconcilió para con Dios tanto a hebreos como gentiles. Eso es lo que está diciendo el texto. El 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, porque esta es una carta dirigida a los gentiles que estabais lejos del conocimiento de Dios, de la ley, de toda la palabra de los profetas. Y a los que estaban cerca, a los hebreos, cerca de Dios, cerca de la palabra. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos, los hebreos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios hizo descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre aquellos 120 de los hebreos que estaban allí. Luego después, cuando comenzó a predicarse, Dios también llenó del Espíritu Santo a Cornelio y a un poco de gentiles, y siguió llenando del Espíritu Santo y depositó su Espíritu sobre todos los creyentes, porque cuando se cree en Cristo, dice él es el Señor, sella a ese que cree en Él con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, ahí dice. ¿Y cómo vamos a desconocer, hombre, que el mundo hebreo, que Israel, que los israelitas de las 12 tribus no hacen parte de la iglesia del Señor? En el 19, sigamos leyendo. Así que ya no sois extranjeros, es decir, ustedes no son extranjeros ni advenedizos, ustedes gentiles no sois ajenos a Israel, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los profetas, conciudadanos de Abraham, de Daniel, de David, conciudadanos de ese pueblo que es la iglesia de Cristo, que venía el Señor formando desde Abel, y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios, esas 12 tribus. Y aún en el Antiguo Testamento mucho pueblo se unió de los egipcios a Israel y entró a la tierra prometida. Nabucodonosor se convirtió, un gentil como Nabucodonosor se convirtió al Dios de Israel. Tanto así que él dijo, el que maldiga al Dios de Israel, su casa será convertida en muladar y serán muertos. Después de que Dios lo puso a comer pasto por 7 años, por 7 tiempos, levantó los ojos y reconoció que por encima de él había uno más poderoso y se convirtió al Señor. Vamos a encontrar a Nabucodonosor haciendo parte del cuerpo salvo de la iglesia de Cristo. Eso se nota ahí en el libro de Daniel que así fue. Dice en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes? Pues los gentiles y los hebreos. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire cómo habla el apóstol Pablo. Pedro dice, y la piedra rechazada por los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Pablo utiliza la misma figura. Dice la piedra del ángulo para edificar la fe tanto de hebreos como de gentiles. Habla de esta manera. Es que las antiguas edificaciones se construían sobre bases establecidas a veces en cuadro o en rectángulo, y en los ángulos, como decir aquí este es un terreno y aquí se abría un hueco, aquí otro,
aquí otro, y ahí se depositaba un bloque de piedra que se arreglaba en la cantera, y sobre esa piedra caía la traba de la pared y se levantaba el edificio. Por eso a Jesucristo se le llama la piedra angular, sobre la cual está edificada la iglesia de Cristo. Sobre los profetas, sobre los apóstoles, y como que Cristo es el que soporta y sustenta toda la Biblia, porque es que eso es así, a los profetas y a los apóstoles. Mire lo que dice ahí: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, lo que enseñaron desde Mateo hasta el Apocalipsis, y profetas desde Génesis hasta Malaquías, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la base de la fe, la base de la salvación, la base de la doctrina es Cristo. Dice: en quien todo el edificio compuesto por gentiles y hebreos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No dos templos, no dos iglesias, no dos cuerpos, un templo. El 22, en quien vosotros los gentiles también sois juntamente edificados, pues con los hebreos, para morada de Dios en el Espíritu. Pero pasemos, quitemos ese título de ahí que descontextualiza el pasaje. Sigamos leyendo de corrido en el verso 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, le sigue hablando a los gentiles y explicándoles: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio. Vamos a ver si es la iglesia el misterio o el evangelio que aquellos no conocían, ni el mundo entero. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mire que el misterio era Cristo, no la iglesia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes no se dio a conocer del Salvador, de Cristo, del Mesías, como comenzó a ser aquel pueblo encargado por Cristo para anunciar su obra redentora que realizó en la cruz. Dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo reveló ese mensaje a los profetas y también a los apóstoles, como Pablo en este caso, que los gentiles son coherederos de los hebreos y miembros del mismo cuerpo que es el tronco Israel, la iglesia hebrea, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Los hebreos, los gentiles vinieron a ser coherederos, copartícipes de la redención que Dios envió al pueblo hebreo y a través de ellos al mundo. Repito, los predicadores tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, todos hebreos, con excepción de Lucas. Dios nos dio ahí una bendición, que tenemos un gentil ayudando a predicar el mensaje a los gentiles y al mundo entero. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, amados hermanos y amigos, esto es muy claro. ¿Cómo se va a desconocer esto? No, que eso no quiere decir lo que dice ahí. ¿Cómo que no quiere decir lo que dice ahí? Pues lo que dice ahí es lo que anunciaron los profetas y anunciaron los apóstoles. Esto no lo podemos torcer, no lo podemos negar. Claramente ahí está escrito. Pero el dispensacionalismo se inventó la doctrina de que la iglesia de Cristo solamente es desde la cruz hasta el inventado rapto secreto y invisible, dizque 7 años antes de la verdadera venida de Cristo, y que el Señor se lleva y que esa es su novia.
y que el Señor se la lleva para presentársela al Padre más allá por allá, más allá de la última galaxia, más allá del sol. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ese es un invento, es una teoría, son ideas humanas, pero eso es lo que anunció el Espíritu Santo en otro evangelio. Que si aún un ángel del cielo traía otro cuento no, otra doctrina distinta al evangelio entregado por los apóstoles, fue ese maldito, fue ese anatema. Y eso sucedió. De nuevo los reto a ustedes a investigar. Cojan internet, busque ahí Sueños de Margaret MacDonald en el año 1830 y las doctrinas que se generaron de esos sueños. Cómo John Nelson Darby extendió eso al mundo, a Europa y luego a Norteamérica, cómo Cyrus Ingerson, Scofield, Moody y otros extendieron eso, prepararon misioneros y regaron toda esa doctrina que está metida en todas las misiones de la tierra que hay, pequeñas y grandes, que independientes, que no independientes, eso está metido y permeó todo. Todo está permeado, lo que se llama pueblo cristiano, pseudo cristiano y no cristiano. Y cristianos trinitarios, no trinitarios, eso está metido ahí. Y todo mundo predica de la venida de Cristo, que sí, que nos vamos, que 7 años antes, no, que es que ve hasta la mitad de la tribulación, que es que no, hombre, eso no está en la Biblia. La Biblia no habla sino de una sola resurrección, pero con esto del rapto inventado, disque secreto y invisible, se armó otra resurrección antes de la primera. La primera claramente está en Apocalipsis 20, del verso 4, 5 y 6, que es la única resurrección de todos los salvos, como el Señor le dijo a Daniel, y tú irás hasta el fin y te levantarás para recibir tu galardón, y hasta que Cristo venga, no 7 años antes. Entonces, hombre, esto de sacar a Israel, a los salvos del Antiguo Testamento y a los salvos del tiempo de la tribulación final de 42 meses, es una doctrina totalmente antibíblica. Es parte de la doctrina apóstata que se introdujo a la iglesia cristiana. Así es. Eso sucedió. Hagan historia. A ver si antes del 1830, de ahí hacia atrás, a ver si Lutero predicó que Cristo venía 2 veces. A ver si Spurgeon predicó eso. A ver si Calvino predicó eso. A ver si Savonarola predicó eso. A ver si Zwinglio antes y Savonarola antes de Lutero predicaron eso. Allí en España, en Suiza. A ver si a quien se le conoce como Santo Tomás de Aquino, aquel cartaginés allí del norte del África, a ver si predicó eso. A ver si a los que se les conoce como los padres de la iglesia, de los tiempos de los apóstoles y tiempos después de los apóstoles, a ver si Policarpo predicó eso. Nadie predicó eso. Eso nació como el cumplimiento de la apostasía que se metió a la iglesia. Entonces, amada iglesia de Cristo de todas las misiones, abran los ojos. El Señor no quiere que usted esté en ignorancia. El Señor no quiere que usted sea sorprendido. Lo que viene de ahorita para allá, después de esta cuarentena de la tierra, hay un receso, pero luego se apretará todo. Empezará el nuevo orden mundial, donde quizá la vacuna va a ser obligatoria, pero eso va a ser a través del microchip. Eso va a ser a través del sistema electrónico. Y se inventaron entonces, que en el Apocalipsis no aparece la iglesia de Cristo por ningún lado. Sí. Aquí el apóstol Pablo, cuando menciona santos, no dice iglesia. Cuando dice vosotros los gentiles, los redimidos, los escogidos, no está diciendo iglesia, pero se refiere a la iglesia. En el Apocalipsis también, miremos un poquitico que allí está la iglesia de Cristo. Miremos. Pero el dispensacionalismo dice que del Apocalipsis, de su capítulo 4 hacia adelante,
Dice que por ahí no aparece la iglesia por ningún lado. Dice que ya desapareció de la tierra. Dice que no está en la tierra. Dice que está en las bodas que duran 7 años. Oiga, eso, como mirábamos en otro estudio, se fueron a comer el ponque antes de llegarle la tarjeta de invitación, 7 años antes. Porque las bodas del Cordero se anuncian hasta que Cristo viene montado en el caballo blanco. Antes, 7 años atrás, ¿dónde están las bodas? A ver. En ningún lado. Eso choca violentamente con la Biblia. Eso es apostasía rampante. Así de clarito. Apostasía pura. Miremos a ver algo de la iglesia del Señor. Mire. Capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 cuando se abre el quinto sello. Dice, cuando se toca la quinta trompeta, en el capítulo 8, yo no les dije dónde. Bueno, no, antes, en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre el quinto sello, es lo que quise decir inicialmente y no que me pase adelante. Capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue muerto por causa de la palabra de Dios. Los profetas que mataron a piedra aserrado fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Pedro fue muerto por la palabra de Dios. Un compañero mío, un pastor, fue muerto por allí en un lugar que se llama El Chopal, en el departamento del Guaviare, aquí en Colombia, por causa de la palabra de Dios. Y millones de mártires que en estos 2000 años han muerto quemados, descuartizados, crucificados, empalados. Bueno, degollados, como miramos en el Medio Oriente, como el Islam matando a los creyentes en Jesucristo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban toda esta gente, todos esos mártires, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires como que le estaban haciendo un reclamo al Señor. Y mire lo que se les responde. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, es decir, de todos los que va a matar al imperio del anticristo, de 42 meses, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ahora, porque es que el mal está sobre toda la tierra, amados hermanos y amigos. Y la venida de Cristo va a ser el evento más glorioso para liberar al mundo del diablo, del mal, de la guerra, del odio, de la violencia, de todo este mare magnum que hay ahora. Cristo va a venir, eso va a ser lo más glorioso. Pero antes que venga, va a descender un ángel y va a abrir el pozo del abismo en el tiempo de los 42 meses finales. Pero va a haber un pueblo sellado con el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, según Efesios 1:13, dice, ahora sí, capítulo 9 de Apocalipsis, leamos desde el verso 1, aquí me quedan unos minutos todavía, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En la Biblia a los ángeles se le llaman en muchas partes estrellas. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo como de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo he venido siguiendo el asunto del supervolcán Yellowstone, que tiene en su boca allí
un diámetro de 62 kilómetros promedio. Es decir, que ese es el supervolcán de toda la Tierra. Y los científicos que están allí analizando ese volcán en Norteamérica, el de Yellowstone, que es un parque que los animales comenzaron a vivir hace poco, que eso está quedando solo, los animales sienten que eso se va a explotar y los científicos están diciendo que eso está siendo así, que como un hinchazón que se quiere reventar. Y los científicos han dicho que cuando ese volcán explote, oscurecerá toda la Tierra, que el sol se verá negro y la luna roja. Eso dicen los científicos. Y miren lo que dice aquí. Dice, no digo que ese Yellowstone sea el pozo del abismo, puede ser. Dice, y del humo de ese pozo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El del mundo allá subterráneo van a salir demonios. El Señor dice en su palabra que se doblará toda la rodilla de los que están en el cielo, sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Allí debajo de la tierra hay habitantes. Dice el 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, a todos los demonios que salen, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que va a haber gente sellada con el Espíritu Santo que no podrán atormentar los demonios durante 5 meses. Y son demonios por lo que se describe, y dice que el tormento será como picadura de escorpión. A mí me han picado los alacranes y los escorpiones. Eso es como si uno tuviera fuego ahí donde lo incubó ese veneno. Algo terrible. Es como si estuviera una brasa ahí continuo como por 24 horas. Terrible. Eso va a ser 5 meses de tormento a los impíos, a aquella gente que no tendrá el sello del Espíritu Santo. Vamos a mirar un poco más adelante. Después miraremos a la iglesia con más textos en el Apocalipsis. Mire, en el capítulo 14, ahora la pregunta, ¿a quiénes es que no, o quiénes son los que no se dejan marcar con el número de la bestia? Pues los cristianos que conocemos la verdad. Aquí hay sabiduría y el entendido cuenta el número de la bestia, pues, y no nos vamos a dejar marcar. Hay un pueblo que conocemos la verdad. Mire, en el capítulo 14 del verso 12 y 13 vamos a leer. Dice, he aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cuáles son los santos? No serán los inconversos, son los lavados con la sangre de Cristo, compuesto por hebreos y gentiles. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Y los de la fe en Jesucristo son gentiles y hebreos mesiánicos, que han creído en el Mesías hoy día y están predicando al Mesías, Yeshua, que es el Cristo nuestro, el Salvador del mundo. Mire, en el 12, y oí otra voz desde el cielo, el 13, perdón, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, de este momento en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Y la Biblia dice que Cristo vendrá por los muertos en él y resucitarán primero los muertos en el Señor. Primero no quiere decir 7 años antes, sino primero de ser nosotros los vivos que queremos, de ser transformados en un instante antes, pero nos uniremos a ellos a través de la transformación del cuerpo e iremos en el arrebatamiento para recibir al Señor que desciende en los aires de Palestina, al monte de los olivos. Dice de nuevo, los que mueren en el Señor. Luego dice, después de este punto, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hombre, ¿cómo vamos a decir que ahí no está la iglesia de Cristo? Pues claro que está la última parte de la iglesia de Cristo. Mire, y en el capítulo 16, cuando el Señor usando, el diablo tiene que obedecerle y el del anticristo también, el anticristo mandará a 3 demonios a manera de rana para recoger a todos los ejércitos de la tierra convocados por el anticristo al valle de Josafat para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, dice la Biblia. Y mire, en el capítulo 16 de Apocalipsis, dice del verso 13 para acortar,
Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, y de la boca del anticristo, y de la boca del falso profeta, bueno, la bestia son aquellos 10 gobernantes finales también, dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas, el 14 del capítulo 16 de Apocalipsis, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, es decir, en Armagedón. Saltemos al verso 16 que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No leí el verso 15 de adrede, pero leámoslo. Parece que no hace parte del texto este. Dice en el 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Y predican, dice que Cristo viene invisiblemente cuando dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Mire, Cristo está diciendo aquí que va a venir como ladrón a estas alturas, es porque todavía no ha venido para los días previos a Armagedón, cuando Él está haciendo que toda la gente de la tierra impía se congregue allí en Armagedón. Dice, aquí yo vengo como ladrón. Todavía no ha venido, y si lo dice el mismo Cristo es porque todavía no ha venido. Bienaventurado el que vela, el que ora, el que lee la Biblia. Dice allá en Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee y guarda estas cosas escritas en este libro. Dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, que tenga la vestidura espiritual limpia, que no esté en pecado, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mire, Cristo le dice a estas iglesias, velen, guarden, ayunen, órense, miren cómo es la vida limpia y santa. Y antes de venir Cristo, porque como Juan no podía escribir todo al tiempo, le dice para esos últimos 42 meses de la gran tribulación, Dios le dice a su pueblo que se salga del sistema comercial del mundo, que se salga de la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender, aunque se retire de la tarjeta de crédito, de la cuenta de ahorro, de la cuenta corriente, que se salga del sistema comercial porque eso va a colapsar y por ahí viene la marca porque nadie podrá vender ni comprar. Leamos el versículo 4 del capítulo 18, cómo el Señor le habla a su iglesia para el tiempo final de esos 42 meses. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Y cuál es el pueblo del Señor? Pues sus redimidos, compuestos de hebreos y gentiles, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El consejo es que en este tiempo, miren hermanos, mi consejo, como decía el hermano David Wilkerson, y como dijo Cristo, huir a los montes, a salir de las ciudades, porque allí este es un ensayo para atrapar a la gente en las ciudades, para la marca, para que se pierdan. Salid a los montes, huid a los montes. Cristo hablando, excusen la expresión, dijo esto, hablando del tiempo de su venida en Mateo 24, huid. Hermanos, preparémonos. Quedaremos mucho para el día del arrebatamiento, sí, otros quizá no sabemos, Dios es soberano, Él guardará a los que tenga que guardar. Y repito, la venida de Cristo, no hay por qué temer, la venida de Cristo va a ser lo más glorioso, lo más bonito. Él va a quitar el mal que está sobre esta tierra, va a amarrar al diablo por 1000 años, va a quitar a todos los demonios, va a quitar al anticristo, va a quitar toda la falsedad, las mentiras, toda la esclavitud que hay sobre la tierra de comercio, las magnates de la tierra. Va a quitar el mal, va a quitar todo, va a establecer un reino donde mora la justicia. Eso lo va a hacer el mismo Cristo. Y con Él, dice la palabra, seremos reyes y sacerdotes. Ánimo, hermanos. Fe en Cristo. Es como está en la Biblia, no como la teoría, repito, del dispensacionalismo, que es el cumplimiento de la apostasía que se metió a la iglesia. Mañana continuamos con otro tema de esto de la apostasía. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido enseñar esto, y de nuevo le pido excusas que al principio aquí nos íbamos como confundiendo por un ruido que se nos metió acá, pero compartimos la palabra del Señor con mucho amor. Les amamos a todos los hermanos de todas las misiones.
aún del pueblo católico. Yo sé que hay gente que va a entender la palabra y va a escapar, va a amar a Cristo, van a entender la palabra. Hay gente del mundo católico que está leyendo la Biblia católica, están escudriñando y el Espíritu Santo les está enseñando. No podemos nosotros ser envidiosos de todos, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Estaremos allí millones y millones. No como hace poco escuchaba por ahí la profecía en portugués, dice que Cristo dijo que van a ser poquitos los que van a estar allí sentados a su mesa cuando el Señor dice vendrán del oriente, del norte y del sur. Y Juan dice y vi millones y millones. No, la palabra no se puede contradecir. Vamos a dar gracias, Padre. Te alabo, te adoro y te bendigo porque me permites exponer tu palabra tal cual como está ahí escrita. Mire que me he sujetado en esta noche ni tanto a explicar, solamente a leer ahí lo que está escrito. Señor, y tu pueblo ha oído y han leído conmigo, que puedan creer tu palabra y entenderla de esta manera tan cristalina que está expresada ahí. Señor, ten misericordia de aquel que está confundido, de aquel que no cree tu palabra y que tiene la herejía, que tiene la apostasía como si fuera verdad, y tu palabra no la pueden creer porque se le ha enseñado desde hace 90 años atrás hasta ahora la apostasía, el engaño y la mentira. Pero tú, Señor, tienes tu palabra como luz para iluminar la mente de los oyentes, de los creyentes en ti, para salir del engaño, para salir del error. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, mañana a esta hora estaremos compartiendo también la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Feliz noche para los que están de noche, feliz mañana, feliz tarde, feliz día para los que están en cualquier otra parte del mundo. El Señor les bendiga y les guarde.